Cuando escuchas la palabra Torá, ¿qué te viene a la mente? En el sentido más limitado, la Torá son los primeros 5 libros de la Tanakh, la Biblia hebrea, que incluye los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A veces la palabra Torá se usa en un sentido más amplio para describir todo el Tanakh, que incluye los libros de la Torá, los libros de los profetas y los escritos antiguos. Los cristianos lo llaman a esto el Antiguo Testamento. La raíz hebrea de la palabra Torá significa enseñar, informar, instruir. En este contexto podríamos decir que la Torá podría incluir el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque la Biblia está llena de instrucciones de Dios sobre cómo vivir. Estas instrucciones son principios para entender la ley de Dios. Dice la palabra, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119:1. En este versículo sí lleva la palabra ley a la raíz hebrea, que significa la Torá. La Torá son instrucciones amorosas de un padre a un hijo. Si sigues las instrucciones del Señor, serás bendecido. La Torá es el diseño de Dios para todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra relación con Dios, pacto matrimonial, familia, finanzas, bendiciones, maldiciones, salud y mucho más. La Biblia contiene todas las instrucciones que necesitamos para vivir una vida que sea agradable a Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Así como un padre instruye a su hijo y lo protege del daño, nuestro Padre Celestial nos da instrucciones y orientación para la vida diaria para protegernos. No podemos ver la Torá como un conjunto de reglas para gobernar nuestras vidas. No, es la palabra inspirada por Dios que nos enseña cómo vencer la tentación y vivir una vida de justicia. Es la carta de amor de Dios que nos muestra el camino a la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Es relevante el Antiguo Testamento para hoy? Muchos creen que no y lo ignoran y ignoran sus enseñanzas. Esto es triste porque se pierden profundas revelaciones de quién es Yeshua y lo que vino a hacer. La palabra del Señor dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso está en Gálatas 3:24. La Torá trae reconocimiento del pecado y la necesidad de un Salvador. El pecado es una violación directa de la ley de Dios. Cuando violamos su ley, el castigo es la muerte. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. Reconocemos nuestro pecado a través de la Torá. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, llevándonos al arrepentimiento. El sacrificio de Yeshua fue para redimirnos de la pena de muerte. En el libro de Mateo, Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso está en Mateo 5:17-18. Todas las profecías son sobre el nacimiento y muerte y resurrección de Jesucristo y ya se han cumplido. Jesús no vino a eliminar la ley, más bien la respetó, la amó y la vivió y la cumplió. La ley está aquí para quedarse hasta que todo se cumpla. ¿Cuándo se cumplirá todo? Cuando Jesucristo regrese por su novia, la iglesia. Hasta entonces la Torá está aquí para quedarse. El Antiguo Testamento es un presagio de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de su venida. La palabra del Señor dice y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, del 44 al 45. Jesús trajo entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. El apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento
para apuntar a Yeshua. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, dice la palabra, y por 3 días reposó y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, ese es el Cristo. Hechos 17, del 2 al 3. La Torá no es obsoleta. Jesús hace referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones. De hecho, el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los mandamientos fueron escritos en piedra. En el Nuevo Testamento están escritos en nuestros corazones. Si en el Antiguo Testamento diciéndonos que la expiación del pecado fue a través del derramamiento de sangre inocente, ¿cómo tendría sentido para nosotros Jesucristo al convertirse en el Cordero de Dios, sacrificado de una vez y por todas por nuestros pecados? Dios es el mismo ayer y por los siglos. Las leyes del hombre cambian dependiendo de quién esté sentado en la Corte Suprema, pero las leyes de Dios no cambian, porque Él está sentado en su trono sagrado y juzgará a todos los hombres de acuerdo con su palabra. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12.